Pero 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank. Jurado, tengo el gusto de presentarles el tema de mi tesis llamado Historias de tensión en la formación de cadetes militares. Este es un estudio narrativo sobre las vivencias del estrés psicosocial en excadetes. Ahora bien, con respecto a los antecedentes, se ha realizado un estudio sistemático sobre esta investigación, principalmente evidenciando los estudios en Latinoamérica, nuestros vecinos países como en Perú y Colombia. Perú se encontró una correlación significativa con respecto a este estrés y el rendimiento académico, con una coeficiente de Spellman de 0,568. También en Colombia se hizo una investigación para buscar las diferencias de género si realmente afectaban en los niveles de estrés en los cadetes. Y efectivamente, tanto como hombres como mujeres tienen una reacción diferente con respecto al estrés. Castro realiza una investigación para identificar cuáles son los principales factores estresantes dentro de la formación militar y se entrega una lista. ¿Cuál es el entrenamiento físico, que es extenuante, la carga académica, que es muy fuerte, el sistema disciplinario, que es completamente estructural, el aislamiento social, que es prolongado, las estructuras jerárquicas y la transformación identitaria? Ahora, con respecto al contexto ecuatoriano, las Fuerzas Armadas cuentan con 74.110 efectivos distribuidos en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y hay tres centros de formación o escuelas militares dentro de aquí del Ecuador. Aquí es importante destacar esto porque el Ministerio de Salud Pública ha revelado los datos característicos sobre la salud en las Fuerzas Armadas y la población afectada principalmente dentro de la ITSFA y el ITSPOR, que son los centros encargados de este tipo de cuestión, va principalmente en hombres de 20 y 64 años de edad. Los trastornos prevalentes son los estrés postraumáticos, la ansiedad y depresión, trastornos de desarrollo psicológico y consumo de sustancias. Ahora, con respecto a los estudios realizados, hay varios, pero principalmente quiero tomar los más importantes. Sweger hace un estudio de 81 cadetes varones en una escuela de oficiales en Suiza. 4 sesiones semanales comparando el entrenamiento de resiliencia y el control activo. Aquí se encontró que el grupo de resiliencia percibió el estrés militar como más desafiante y también se experimentó más emociones positivas y mostró un menor secreción de cortisol post actividades estresantes. Con respecto a Latinoamérica, Herrera y Guarino en el 2008 hacen otra investigación donde se muestra que 130 cadetes navales, entre ellos 99 hombres y 31 mujeres, percibían muchas situaciones estresantes, pero generaban poco malestar. También asociaban esta asociación positiva de entre la intensidad del estrés y el deterioro de la salud percibida. Eso significa que entre más estrés tenían, su salud iba empeorando cada vez más. Ahora también Navas en el 2023 con respecto a los estudios nacionales aquí en Ecuador, con 117 militares en servicio activo entre la edad ponderaba los 26 y 55 años, aquí en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, presentó unas cifras alarmantes donde el 92,3% presentaron altos niveles de estrés percibidos y el 88,9% señaló tener baja autonomía. También se encontraron correlaciones entre el estrés percibido y las variables de bienestar psicológico. ¿Cuáles fueron las limitantes que posiblemente pude encontrar en estas investigaciones? Fue la ausencia, obviamente, de perspectivas y experiencias individuales, la posible influencia de la percepción en el estrés reportado, la limitación profunda entre estas variables complejas y también no se describían las exigencias de cuáles eran en el contexto militar. De aquí nace el planteamiento del problema, la falta de comprensión profunda de la experiencia del estrés psicosocial.
Encuentro varios vacíos en este tipo de investigaciones, el cual es primero, principalmente el predominio de estudios cuantitativos. También no se capta las narrativas individuales y la falta de perspectivas subjetivas. Con respecto a los vacíos temáticos, la ausencia de investigación ecuatoriana, los factores socioculturales que no están explorados completamente y el contexto militar local que es prácticamente desconocido. Con respecto a los vacíos contextuales, un enfoque limitado a los factores académicos, el aislamiento social que no es estudiado realmente y las redes de apoyos que son ignoradas. El impacto emocional también es bien subestimado con respecto a estas investigaciones. Y en base a todos estos vacíos puedo notar unas necesidades, el cual es el dar voz a las experiencias de los excadetes y el explorar estrategias de afrontamiento. También el comprender los procesos de readaptación y generar conocimiento ya situado para otras investigaciones. De aquí nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo experimentan y afrontan los cadetes militares el estrés psicosocial y la presión durante la formación? Por eso tenemos los objetivos, el comprender las experiencias y perspectivas de los cadetes militares en torno al estrés psicosocial experimentado durante su formación militar a través del análisis de sus narrativas personales. Y los objetivos específicos como es el identificar a través de las narrativas de los cadetes los tipos de estresores que experimentaron durante su formación militar. El comprender desde las descripciones de los cadetes el impacto que el estrés psicosocial prolongado tuvo en el bienestar mental y emocional durante sus etapas como cadetes. Posterior también, explorar las estrategias de afrontamiento que los cadetes consideran efectivas o inefectivas para hacerle frente al estrés psicosocial en el contexto de su formación militar. Y finalmente, analizar las diferencias individuales reflejadas en las narrativas de los ex cadetes con respecto a la forma que experimentaron y afrontaron el estrés psicosocial y la presión durante su formación militar. Ahora bien, ¿cuál es la metodología utilizada? El enfoque es cualitativo, el diseño es narrativo y fenomenológico, también las herramientas utilizadas es una entrevista semiestructurada y los diarios de campo que se han realizado durante la investigación. ¿Cuál es la población? Subtenientes de las Fuerzas Armadas del Ecuador, graduados no más de 2 años en una institución militar. Nuestra muestra fue de carácter intencional mediante la selección de 30 candidatos, donde los únicos que cumplieron los criterios fueron 5. Entre ellos, los criterios de inclusión fueron los cadetes que hayan experimentado estrés psicosocial durante su formación militar, adultos jóvenes de entre 22 y 25 años, hombres y mujeres que desean participar en esta investigación, también una formación militar completa y un nivel socioeconómico C+, respecto al INE que residan en Ecuador, obviamente. Este fue un estudio multisituado y fue en varias provincias realizadas. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Obviamente personas que nunca hayan ingresado a una formación militar, personas que actualmente estén cursando una formación militar, también personas que se hayan graduado hace más de 2 años y personas que muestren renuencia o incapacidad para expresar abiertamente sus vivencias sobre el estrés psicosocial. Ahora bien, el marco teórico tengo como posicionamiento teórico los supuestos paradigmáticos, el cual nos basamos en una estructural constructivista. A este enfoque reconoce que las vivencias de los excadetes no pueden ser comprendidas de manera aislada. Y como teoría generales tenemos dos, la teoría del campo social de Pierre Bourdieu, la cual muestra que las academias militares son como microcosmos con sus propias leyes y funcionamientos donde se desarrollan relaciones jerárquicas rígidas y sistemas de valores específicos. Y la teoría de capitales igual de Pierre Bourdieu, donde se analiza el cómo las experiencias del estrés están vinculadas a las luchas por diferentes formas de capital físico, el cultural, el social y simbólico, que es completamente útil dentro de este campo. Las teorías sustantivas tenemos igual varias. La primera es la teoría de la identidad social y el proceso de mortificación del yo. ¿Cuál es el enunciado? Muestra que las instituciones son totales. De esta manera, a los individuos se les aísla y que esto crea una mortificación del yo, una nueva una nueva construcción de identidad prácticamente. ¿Cómo aporta esto en mi investigación? Pues aquí mostramos la transformación sistemática de la identidad, cómo realmente se están cambiando ellos, los dispositivos disciplinarios específicos que se les está practicando y el análisis de perfiles identitarios únicos y prácticamente de cada uno de los participantes. La teoría de exclusión del poder de Foucault y Bourdieu, donde el enunciado teórico es la red de relaciones estratégicas que uno crea dentro de la formación militar, cuáles son los dispositivos de poder que
forman este tipo de instituciones, la violencia simbólica que prácticamente no es clara, pero existe, y las fronteras que se crean en cada una de estas relaciones de poder. ¿Cómo aporta esto a mi investigación? Aquí justamente el poder, las relaciones de poder militar con respecto a cada uno de los problemas que se tiene con los superiores en este caso, tal vez los individuos que no se ajustan a esta normativa, ya que muchas de las veces estos son jóvenes que recién están cruzando la adolescencia y no se ajustan a este tipo de normativas. También los mecanismos sutiles de control que se presentan dentro de la formación militar. Continuamos con la teoría del estrés psicosocial en contextos militares. Aquí el enunciado teórico igualmente es el mecanismo de adaptación psicológica, cómo realizan en cada uno de los contextos en las instituciones que tienen. ¿Cuál es la naturaleza sistemática y programada y el estrés como elemento del proceso formativo? Esto es muy importante ya que en el aporte también de la investigación se va a mostrar cómo estas manifestaciones del estrés en los ex cadetes ayudan a cada uno de estos cadetes a tener una mejor formación. También dimensiones psicológicas y sociales que también aportan a este estadía dentro de la formación militar y las estrategias de afrontamiento de cómo cada uno de los cadetes crea una estrategia de afrontamiento para sobrevivir dentro de la formación militar. Ahora la teoría de transformación del hábitus militar. El enunciado teórico muestra la reconfiguración integral del sujeto, la regulación emocional y códigos relacionales y la transformación a nuevas exigencias institucionales. ¿Cuál es el aporte? La transformación identitaria profunda, los cambios de capitales y las condiciones estructurales sistemáticas. Ahora bien, el trabajo de campo. ¿Cuál es el trabajo realizado en esto? Como ya mencionamos, únicamente fueron 5 los participantes que cumplieron con los criterios. Aquí se muestran con códigos alfanuméricos. Fueron tres subtenientes masculinos y 2 subtenientes femeninas. Aquí las edades oscilan entre los 23 y 25 años. Su tiempo de servicio igualmente cursa entre los 2 y 4 meses de tiempo de servicio activo. Y las ubicaciones fueron en diferentes provincias, perdón. Justamente la primera fue en Orellana, el primer participante, el segundo en Pastaza, el tercero en Quito, el cuarto, la primera subteniente en Azuay y la segunda en Tulcán. Aquí es importante resaltar que varios de ellos tuvieron experiencias significativas y por eso me gustó resaltarles en la parte de la derecha y explicarles un poco más del contexto de cada uno de ellos. El primer participante, primer subteniente, muestra el proceso de reintegración durante su formación. Él lamentablemente tuvo una baja física, ya que se fracturó el pie y tuvo que darse de baja un año y de esa manera tuvo que regresar a la formación militar. Y él tuvo varios problemas también al proceso de adaptación y de la misma forma en estos procesos de poder. Con respecto a la influencia militar, el segundo participante tuvo influencia militar familiar. Él tuvo un padre militar y él prácticamente tuvo varias experiencias con estrés psicosocial, pero no fueron tan fuertes. Él tuvo una adaptación mucho mejor a la que tuvieron los otros participantes. El tercer participante, el tercer subteniente, ingresó temprano con una autorización especial. Él entró a los 17 años, 10 meses, con una autorización especial de una federación que prácticamente le ayudó a ingresar prácticamente a los 17 años. Pues a esa corta edad tuvo más problemas dentro de la formación militar, ya que tuvo varios conflictos con varios de los cadetes que ya tenían más de edad en su formación. La primera subteniente mostró que tenía el bachillerato internacional previo. En su adolescencia ella cursó todo el bachillerato internacional, lo que a ella le ayudó bastante en esta parte, en el proceso académico. Ella decía que el proceso académico era lo más fácil, pero en realidad el proceso físico era un poco más complicado. Pero realmente ella tenía una gran tolerancia al estrés. Con respecto a la segunda subteniente, el enfoque de control emocional fue sumamente importante, ya que ella supo decir que tuvo varios problemas en su adolescencia, pero eso le ayudó a mantener un enfoque más controlado con respecto a sus emociones. Aquí tenemos nuestro árbol de discusión. Vamos a ir explicando cada uno de estos temas a continuación.
Con respecto a la evolución en temporal de la experiencia militar, hay varias situaciones, principalmente cómo inicia la formación militar. Aquí inicia con la ruptura familiar. La separación de del entorno familiar comienza con esta mortificación del yo. Aquí tenemos el primer discurso del tercer participante, que fue un poco complicado el estar lejos de mi mamá y como nos castigaban en todo y no podía comunicarme. Aquí nos puede mostrar claramente que el aislamiento funciona como este catalizador para la inmersión total en el campo militar. También podemos mostrar el capital cultural diferencial. Aquí, los participantes con antecedentes militares familiares muestran una mayor facilidad, como justamente vimos el participante número 2. Aquí muestra que señala, yo tengo un padre que fue militar, entonces ya tenía una experiencia amplia, sabía cómo resolvernos. Aquí justamente, con un poco añadiendo el marco teórico, el capital cultural previo determinaba las estrategias de afrontamiento como un diferenciador, y esto le ayudó bastante para mantenerse dentro de la formación militar. Algo también que es bien importante recalcar, la dualidad identitaria. Eh, Siempre había emergencia de dos patrones, la dualidad fragmentada y la dualidad integrativa. Justamente esto se muestra en el discurso del primer participante. Aunque uno esté hecho mierda dentro, o obviamente, perdón por las palabras, ya que son lo que ellos dicen, aunque uno esté hecho mierda por dentro, uno siempre tiene que decir que está bien por fuera, está afuera que esté bien. Justamente hay un contraste con respecto a esto. Se refiere con la segunda participante, que dice, transformé todo ese estrés en mi aliado. Esto es justamente una integración adaptativa. Justamente ya explico un poco más en como hallazgo central, porque esto es muy importante en esta parte. Continuando con la transformación corporal y mental, el estrés funcional, perdón, el estrés funciona como un mecanismo de producción de cuerpos dóciles, justamente lo que mencionaba Foucault. Aquí la segunda participante muestra trabajar bajo presión, impulsar estrés, impulsan estrés muy difícil de manejar. El carácter se vuelve más fuerte. El estrés se convierte en el capital simbólico del campo militar. Justamente, esta es la implicación de que cómo el estrés ya va formando parte del entorno militar y cómo cada uno de ellos va formando como el estrés como algo para la preparación, justamente. Y como ya algo central, entendemos que la metamorfosis de este hábitus militar no es un proceso uniforme, sino genera justamente estos dos patrones diferenciadores de la gestión identitaria que determinan el nivel de estrés psicosocial. La dualidad integrativa, que justamente emerge como la estrategia más adaptativa que la dualidad fragmentada. Dualidad integrativa es cuando las dos personas, prácticamente la persona que está ingresando y la persona que ya ingresó, se adaptan prácticamente en el entorno, pero la dualidad fragmentada es justamente el decir que estoy bien, pero adentro estar mal, lo que mencionaba el primer participante. Ahora, con respecto a la fase de adaptación, ay, perdón, la metamorfosis del hábitus de lo civil a lo militar, justamente hay esta fase de adaptación, donde la emoción y la expectativa chocan significativamente con las expectativas inicial y el proceso. Justamente lo que dice el tercer participante. Al principio no me gustaba tanto porque usted llega con esa emoción de que entró a un lugar que usted quería, que está experimentando algo que usted quiso vivir. La implicación nos muestra que la ausencia de la preparación formal constituye paradójicamente parte del proceso de de la fabricación de individuos útiles. Justamente lo que Foucault decía, para la institución únicamente es un individuo útil, se necesita para la institución, o sea, es algo práctico, algo sumamente necesario. Y justamente el no conocer tener estas expectativas ayudan a fabricarlos completamente de forma habituada. Ahora bien, con respecto a la adquisición de códigos militares, la transformación del capital cultural mediante la incorporación de disposiciones, valores y comportamientos específicos en el campo militar.
Aquí nos muestra que cada uno ya comienza a capturar este capital cultural y capital simbólico. Justamente lo que nos dice el primer participante. Es una institución muy disciplinada para que, sobre todo, bien jerarquizada, entonces al cumplir sus actividades normales sin desviarse. Justamente los códigos operan como un sistema de autotransformación que estructura percepciones y valoraciones mediante la visión y división del campo militar, justamente como algo práctico para ya que los vayan separando esta vida civil y esta vida militar, donde ellos prácticamente no sientan que tengan que aplicar todas estas actividades dentro de lo civil y sino únicamente en su trabajo, como es lo militar. Ahora también hay esta transición de valores, donde la experiencia emocional se convierte en un criterio de exclusión e inclusión, generando capital simbólico, donde, ¿qué quiere decir esto? Que el reconocimiento como un sujeto militar. Justamente lo que nos dice la segunda participante, la segunda subteniente, donde nos muestra que en la parte mental es como que el carácter se vuelve más fuerte, nos enseñan que las emociones se pueden controlar. Justamente hay un contraste con esto, con el primer participante que menciona que uno debe ser fuerte, rudo, siempre como de piedra, no poner en prioridad que uno por dentro puede estarse acabando. Importante destacar esto. Ahora, como hallazgo central, se muestra que la evolución temporal de las experiencias militares revela un proceso acumulativo y sistemático en la transformación del hábitus que opera en las tres dimensiones interconectadas, la adaptación forzada sin preparación, la internalización de códigos disciplinarios y la reconfiguración de los valores emocionales. Este proceso constituye lo que Foucault justamente denominaba una anatomía política y que prácticamente ya mencioné que fabrica sujetos militares útiles, principalmente eso es importante, lo útil mediante la naturalización del control emocional como capital simbólico fundamental. Ahora bien, con la metamorfosis del hábito de lo civil al rol de género y capital social en la acumulación del capital. Con respecto al desafío de la minoría, es muy importante conocer que aunque hay pocas mujeres, es importante el discurso que ellas me han dado. Con respecto a las mujeres cadetes, experimentaron este doble estrés, principalmente las exigencias estándares más las presiones específicas derivadas por su condición minoritaria de género. Ahí justo la segunda subteniente menciona, te cargosean ya por el hecho de estar ahí, por el hecho de ser mujer, creen que no tenemos el mismo potencial que los hombres. Dicen que tenemos los mismos derechos y obligaciones, sin embargo, ahí se vive otra realidad. Justamente hay un contraste, ¿no? De la primera subteniente. A mí me daban más valentía para hacer mejor las cosas y para demostrarles que yo, siendo mujer, tengo mejores capacidades que ellos en la parte física. Súper importante, ya que justo nos muestran este contraste de que una persona, aunque sea, como se podría decir, cargoseada, lo daba todo de igual forma. Aún así, a la primera y segunda participantes conseguían esta valentía para poder sobrevivir en este entorno sumamente, principalmente dominado por hombres. Ahora, con respecto a la familia como soporte emocional, la familia es algo muy importante en esta parte, donde emerge como una red primaria de capital social como una técnica de resistencia. Muchos de los cadetes que están dentro de la formación siempre están pendientes de su familia, ya que es lo único que saben dónde pueden regresar. Justamente ahí el discurso del primer subteniente, donde dice, había llevado una fotografía de mi familia y cada vez que me encontraba en momentos difíciles, me ponía a pensar en todo el esfuerzo que estaban realizando. Justamente su familia, el esfuerzo económico y que estaban realizando cada uno de ellos. Aquí nos muestra que el capital social familiar funciona como un efecto multiplicador, como un efecto algo que impulsa a cada uno de los en este caso cadetes, para convertirse ya en un capital simbólico que legitima y presiona la permanencia militar. Y finalmente, con respecto al capital, a las redes de apoyo como capital social, justamente los cadetes dentro de la formación hay esta unión, esta formación entre vínculos para poder generar la supervivencia, como los conocidos bodies.
que trascienden el compañerismo para convertirse en este capital ya institucionalizado. Justamente el segundo participante muestra esta situación de confianza que se tiene con cada uno de los compañeros. Ahí menciona, yo tuve un grupo prácticamente de 5 compañeros en donde hasta ahora tenemos una amistad que podría decir estable. Con ellos 5 sí contaba para cualquier situación. Es algo práctico porque ya muchas personas no contaba o sea, tenían este problema de no contar con su familia, por ende, con un capital social ya más cerrado con sus compañeros, lo transformaban como una forma de mantenerse y sobrevivir ahí. Justamente con el contraste de la red, que lo que dice Foucault, las tácticas de resistencia, y lo que dice Bourdieu, la inversión estratégica del capital social. Y esto facilita la navegación en este ambiente jerarquizado. ¿Cuál es el hallazgo central de esto? El análisis nos muestra que el género y el capital social operan como las variables diferentes en la acumulación de capital militar. Las mujeres desarrollan estratégicas específicas de resistencia que transforman esta violencia simbólica en capital simbólico. Y mientras que las redes familiares y los pares funcionan como contrabalances estratégicos al poder institucional, creando así ya espacios de hábitos militar alternativos que permitían la supervivencia y la resignificación colectiva de las experiencias estresantes. Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos principales? Las estrategias adaptativas emergentes, donde los cadetes desarrollaron transformaciones activas del estrés en 3 niveles: del cognitivo, la reinterpretación emocional, la canalización productiva y lo social, redes de apoyo estratégicos. Conocimiento tácito en salud mental, síntomas de desarrollo para reconocer señales tempranas de agotamiento emocional y mantener equilibrio mental sin comprometer el rendimiento. Las recomendaciones: atención psicológica preventiva, también programas formales de gestión del estrés, programas específicos por género y perfil de riesgos, y también una recomendación sería el formalizar el sistema de body como oye, un acompañamiento familiar postformativo. Ahora, con respecto a las conclusiones, tenemos la primera conclusión: el identificar tipos de estresores y presiones académicas, físicas y disciplinarias durante la formación militar. Aquí podemos identificar en dos cuestiones: el sistema integrado del estrés y las dimensiones de estresores. La primera, el estrés militar funcionaba como un sistema sistemático y permanente para transformar profundamente la identidad, no como un evento aislado. Y aquí justamente nacen estas dimensiones estresoras, la cual es el académico, la sobrecarga cognitiva por agotamiento también, lo que provocaba un agotamiento físico, y el físico, el agotamiento programado y un dolor pedagógico y disciplinario, y la vigilancia permanente y automonitoreo. Con respecto al segundo objetivo, comprender el impacto del estrés psicosocial prolongado en el bienestar mental y emocional de los cadetes. Aquí la transformación estructural psíquica, donde se muestra un impacto trascendente del malestar transitorio, lo cual genera una reconfiguración profunda en 4 dimensiones fundamentales. Y justamente las 4 dimensiones: la regulación emocional, donde el sistema de control afectivo y suspensión; la identidad bifurcada, civil y militar, justamente lo que hablábamos de cada uno con una vida civil y una vida militar que es completamente diferente. Cognitivas, nuevos esquemas de procesamiento para cada uno de los problemas, y psicosomáticas, las manifestaciones físicas del estrés. El tercer objetivo: explorar estrategias de afrontamiento efectivas e inefectivas para el estrés psicosocial en la formación militar. Aquí las estrategias efectivas, justamente la reinterpretación cognitiva, donde se transforma este significado del estrés y lo reconceptualizan como una herramienta formativa en lugar de una amenaza. La segmentación temporal, donde dividen estas experiencias en unidades temporales más manejables, enfocándose únicamente en el presente inmediato. La formación de vínculos selectivos, donde se establecen conexiones sociales estratégicas, proporcionando apoyo emocional y recursos adaptativos. La reconversión de capital, la transformación del capital negativo, el estrés, en un recurso positivo para la transformación personal. Estrategias inefectivas: evitación persistente, que aunque se reducía el malestar inmediato, reforzaba la percepción de amenaza y disminuía la eficacia a mediano plazo. El aislamiento social voluntario, que creaba un patrón relacional continuo que privaba al cadete de recursos sociales fundamentados para la adaptación, y la idealización excesiva del final.
lo que generaba una completa desconexión del presente y dificultaba la adaptación cotidiana y creando así ciclos de frustración. Finalmente, para analizar las diferencias individuales de la experiencia militar, afrontamiento del estrés psicosocial durante la formación militar, cuáles fueron los factores diferenciadores del capital cultural donde los excadetes con familiares militares o experiencias previas exhibieron adaptación inicial mucho más rápida y menor intensidad con respecto a esta percepción del estrés. Y la familiarización con ya estos códigos previos y rituales y demandas del entorno proporcionó herramientas ya adaptativas que disminuyeron este impacto inicial o el shock inicial. Rasgos de personalidad, donde caracterizaba como la flexibilidad cognitiva, la tolerancia a la incertidumbre y la capacidad de autorregulación emocional, se asociaba con patrones adaptativos más eficientes y la dimensión de género, donde las mujeres cadetes enfrentaban estresores adicionales vinculadas a la adaptación en un entorno tradicionalmente masculino y la gestión de expectativas sociales contradictorias. Justamente ahí existe esta doble exigencia adaptativa que requiere recursos psicológicos suplementarios. Y la edad y madurez psicológica, donde los cadetes justamente que ingresaron a edades un poco más tempranas manifestaron mayores dificultades de afrontamiento, mientras que aquellos con mayor edad exhibieran mejores recursos. Y con eso he finalizado mi ponencia. Muchas gracias. Ok, a ver, alguna cosita. Me parece bien. Tuviste un tiempo de 30 minutos. Me parece bien la rapidez con la que expusiste el trabajo de campo y la parte de conclusiones. Vas a tener que acelerarte un poquito más al principio porque resulta que te va a hacer falta una lámina que te van a calificar, que es la lámina de discusiones. La Ok, lámina de discusiones está dentro de la pauta ¿cómo se llama?, de evaluación, está presente. ya. Entonces, si las personas que están ahí no ven las discusiones, lo único que tú podrías decir es que está en el escrito, pero no la pusiste en las láminas. Yo creo que vas a tener que acelerarte un poquito en las primeras láminas para poder tener un tiempo más relajado en la segunda. Creo que, insisto, que podrías hacer un poquito más liviana y más resumida, tal vez no leer la parte del marco teórico. Podrías de alguna manera contarla, resumirla, ¿no? Para que también no te ocupe un espacio de tiempo. Entonces, la parte de las dos primeras láminas también podrían más bien como contarla para que no te quite tiempo. Y así tener tiempo al final. O sea, porque lo mejor siempre, siempre, René, es que al final tú llegues con tiempo. Ujú. No, no apretado, no apretado, no apretado. Entonces, yo te recomiendo que mañana nos volvamos a juntar Ya. a la misma hora, me da la idea. Yo antes estuve con la Mica, entonces con Micaela, entonces creo que podría ser, sí, buena hora, porque con Mica me junto a las 18, contigo a las 19:15 más o menos. Ujú. Entonces, porque me gustaría que ensayes con cronómetro en mano tu exposición y, como te digo, veas que las primeras láminas que son de antecedentes, de estudios realizados, que el Perú, que no, ¿me entendés? Esa parte, en realidad, este, no sé, no es tan importante, ¿me entiendes? O sea, Ya. me pueden mencionar, se hicieron estudios y las conclusiones, ¿no? Empezar a ver que un 95% no sé qué, un 94%, no lo sé. Quizá se hicieron estudios en Perú, las conclusiones son estas y nos hemos dado cuenta que las debilidades son que son cuantitativos. Estudios en la mayoría, puedes decir, en España, qué sé yo, en Francia, ¿no? O estudios en Perú, en Argentina, en Uruguay. Y la conclusión es que son cuantitativos, listo, pasemos a la otra Ujú. lámina. Ya, Sí. lo mismo en marco teórico, ahí por ejemplo estudio realizado podría ser mucho más acotado. Eh, las teorías de la identidad y todo, a mí me parece que están bien, le dan poder a tu argumentación, estas teorías sustantivas, teorías generales, le dan poder, peso. El problema es que valdría la pena
contarlas, quizás, contarlas, resumirlas de alguna manera, para que no estés leyendo todas las líneas, porque de esa manera tú podrías decir, cuando haces algún resumen de una lámina, por ejemplo, René, podrías decirle al tribunal, y si quieren hacer alguna profundización, la podemos hacer luego, después de las conversaciones. O sea, si es que alguien quiere entrar a discutir los aportes de la investigación a nivel teórico, tú le puedes decir, bueno, yo resumo esta lámina, pero el quien quiere lo podemos empezar a discutir, pero ya fuera de tu tiempo, ¿me entiendes? De exposición. O sea, la podemos discutir con mayor profundidad después, si alguien se interesa por profundizar. Ok. Y así no te quita tiempo, porque necesitas llegar con tranquilidad para contar el trabajo de campo, necesitas estar con tranquilidad para contar las conclusiones y tienes que agregar la lámina de las discusiones que te puntúan. Doc, una preguntita. Esto de las discusiones, ¿cómo, en cuál parte sí te diría? O sea, ¿cuál sería la Después parte? de las conclusiones, hallazgos, conclusiones, discusiones. Y después, bueno, creo que por ahí pusiste ya las recomendaciones, ¿no? ¿Te acuerdas que las pusiste? Entonces Sí, sí, sí. terminas con las discusiones y, y tú ahí habla de que coincide o Ah, no ya. Ok. coincide con algunos autores. Tú las discusiones las tienes en los Sí, sí, antecedentes. sí. Tienes ahí Sí, a sí. los... Entonces tampoco les des la lata, es unas discusiones, unas 6 discusiones resumidas. Y también puedes decir, para quien quiera profundizar, lo podemos discutir después, ¿no? Las coincidencias. Pero yo coincido en tales y tales aspectos, no coincido en tales y tales otros. ¿Mm? Ok. Listo, Y Doc. gracias por la presentación y pone ahí en la última lámina, gracias por la atención prestada y cierra. Hasta el momento estás, como te digo, bien, o sea, tienes los minutos, los tienes. Y sobre todo, si te has alargado las primeras láminas, que me pareció que podías pasarlas más resumidas, yo creo que tienes los minutos. Me parece bien el timing, me parece bien que estés haciéndolo rápido. Ujú. ¿Ah? Porque, insisto, cualquier persona que quiera profundizar, puede hacerlo después de la presentación. Ahí tú ya no tienes timing, ya no tienes, ahí ya tienes una conversación con las personas. Apréndete Ok. bien el marco teórico. Ya. Apréndete bien el marco teórico, porque el marco teórico te van a preguntar seguramente, no sé. ¿Quiénes eran tus profes? La profe Ana, se me fue el nombre. Bolívar y Ana, María, no, María, ay, se me fue el nombre. Bueno, Anita, Anita, justo los mismos de Mica. Anita y Anthony y Bolívar. Frank Viteri. Fran Viteri, pero eso, Ya, sí. apréndete el marco teórico bien. Ya. René, mañana nos veríamos. Listo. Mañana nos Listo, veríamos. Doc. A la Ya. misma hora. Ya Ya. recuérdame igual a antes todo lo que hicimos. Listo, listo, ¿Ya? Doc. Y practica el timing. Ya. Listo, Doc. Muchas gracias. Ya, Entonces, René, que está tenga buena bien. noche. Tu presentación está bien. Ya.